Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enlace Internacional, una coproducción de la televisión pública mendocina a través de Acequia TV y Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Laura Prudencio y me acompaña Augusto Grilli Fox. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este tercer programa del 2023. Tenemos toda la coyuntura, todos los temas internacionales que te adelantamos en este video. Y vamos a hablar de los BRICS y esta 15ª reunión que se llevó adelante en Johannesburgo, en Sudáfrica, y que dejó data muy importante con lo que tiene que ver con la incorporación de nuevos miembros, y precisamente entre esos nuevos miembros está la Argentina. Exactamente, para esto estamos en contacto vía Zoom ya con un amigo de la casa, con un profesional de nuestra provincia, con Mario Guerrero. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mario? Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, Gracias, por favor. Mario Guerrero es politólogo, investigador, bueno, y aparte un especialista sobre el BRICS, dado que hace poco tiempo que ha empezado a presentar su publicación justamente sobre la materia, sobre el tema. Ya también vamos a especificar un poquito sobre eso. Mario, principalmente, ¿cuál fue la sorpresa que te generó o no te generó una sorpresa este ingreso de la Argentina junto a 5 países más a los BRICS? A ver, lo cierto es que, y en varias oportunidades también lo hemos conversado con vos, yo era uno de los escépticos respecto a la posibilidad de que se incorporara a Argentina, por lo menos en los términos que lo terminó haciendo. Siempre que conversábamos yo decía que era mucho más factible de que la incorporación de Argentina se diera a través de lo que se venía conversando, que había estado sobre la mesa, de hecho, que era como un accionista del nuevo Banco de Desarrollo, uno de los principales instrumentos que ha sabido desarrollar y construir el BRICS como institución, ¿no? Lo cierto es que fue más allá. Argentina se incorporó como miembro pleno, pero significa de que no sería simplemente, o ahora no surgiría solamente la obligación de ser parte del banco, sino también de, por ejemplo, la reserva de contingencia, los diferentes foros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una apertura de posibilidad ahí, y lo cierto es que, a mi criterio, yo no observaba una política también ampliada o agresiva por parte de Argentina de ser un país BRICS, sin relacionarse, sí vincularse, pero no ser un miembro pleno del BRICS. Obviamente todos los países, Argentina obviamente también en la situación, coqueteaban con la posibilidad porque el BRICS entre los países emergentes es visto como un elemento de estatus. Pero lo cierto es que si uno lo compara, por ejemplo, como la política diplomática desplegada por Sudáfrica en el año 2010 y en el año 2011, a los fines de incorporarse como un miembro BRICS, la Argentina estaba bastante por detrás. Inmediatamente que se conoció la información y que el propio presidente de la Nación lo daba a conocer a través de una cadena, los principales referentes de la oposición, candidatos a la presidencia de nuestro país, hablamos de Patricia Bullrich y Javier Milei, dijeron que Argentina, que está previsto que sea a partir de enero del 2024, ingrese formalmente, no lo va a hacer si ellos son gobierno. ¿Por qué crees que se da esta negativa a integrar este grupo de países? Bueno, a ver, la respuesta lógica más rápida y generalizada es que estamos en un proceso electoral. Y lo cierto es que, como todo elemento de la agenda política argentina, está bajo el escrutinio de ver de qué manera uno, en este caso la oposición, se diferencia del oficialismo, y efectivamente, como también le pasó a Brasil en su momento, la incorporación de Argentina en este momento es asociada como un éxito o una cuestión propia de la política exterior del actual gobierno. De ahí la posibilidad de confrontación. Eso no significa que yo vea diferencias. Yo, por ejemplo, en el caso de las afirmaciones realizadas por la candidata Patricia Bullrich, yo lo que veo es justamente una confrontación electoralista y veo bastante difícil que
vaya a realizar lo que dice que va a realizar a partir del año que viene, si es que ella va a ser la presidenta o llega a ser la presidenta de nuestro país, porque lo cierto es que Brasil y China son los dos principales socios económicos y son los dos principales países fundadores del BRICS. Entonces, romper relaciones en ese sentido, en un contexto en donde Argentina va a tener que hacer uso y utilizar fuertemente todas estas plataformas a los fines de mejorar su posición económica internacional, lo veo complicado. Lo de Javier Milei sí tiene un poco más de sentido y es más programático, porque si uno lo compara, por ejemplo, con los referentes, con los que él mismo se identifica y también con los cuales se lo suele identificar, Bolsonaro, Katz, Trump, son candidatos que durante sus procesos electorales, incluso sus mandatos en menor medida, acá hay que hacer un paréntesis, pero hicieron uso de este tipo de discurso, ¿no? Obviamente que en el caso estadounidense tiene mucho más sentido, se entiende mucho más el efecto que tiene el tener este tipo de declaraciones en términos electoralistas, pero lo cierto es que, por ejemplo, en países como Chile y en Brasil no movieron mucho el amperímetro, más allá de que lo supieron el reivindicar esta bandera. Y un ejemplo bastante interesante es que Bolsonaro, incluso en una situación donde llegó a poner una situación delicada las relaciones bilaterales entre Brasil y China, producto del tipo de declaraciones que ejercía no solamente el presidente, sino también allegados, incluso su propio hijo, donde se llegaron a hacer comparaciones bastante absurdas. Lo cierto es que no se rompieron las relaciones. Y Katz, en el caso de Katz comenzó haciendo este tipo de declaraciones, pero a medida que iba avanzando en la cadena, se acercaba a la fecha de balotaje, fue inclinando y cambiando su posición. Entonces llegó a decir, no vamos a ni comerciar con ningún país comunista, decir, bueno, con China no podemos romper, vamos a romper con Nicaragua. Entonces, ese tipo de afirmaciones también van evolucionando conforme también avanzan las agendas electorales. Bien, de hecho, Mario, le costó a Jair Bolsonaro la renuncia en su momento de Araujo como canciller y de hecho salió de una forma bastante desordenada. Sí, totalmente, y porque fue una situación muy delicada. De hecho, las declaraciones agresivas, porque recordemos, por ejemplo, en el pleno contexto de pandemia, el hijo de Jair Bolsonaro comparó lo que había acontecido en Wuhan con el COVID-19 a lo que había acontecido en Chernobyl en Ucrania y la cuestión de la Unión Soviética, ¿no? Digamos, ese tipo de comparaciones absurdas que son muy utilizadas, pero llegaron a una situación delicada en donde Brasil tuvo una situación delicada a la hora de no solamente importar, sino también producir vacunas para el COVID-19. Además, por ahí de las diferencias que tuvo con Manuel Macron en materia diplomática el gobierno de Brasil, ¿no? Sí, totalmente. Y eso, si le sumamos el nivel de acercamiento que tuvo Brasil con Rusia. Mario, sí. Mario, a ver si se puede puntear qué es lo que significaría para la Argentina integrarlo, porque de hecho ya hace tiempo que nuestro país comercializa con los países integrantes del BRICS y tiene este intercambio económico. ¿Qué es lo que cambia para nuestro país a partir de que ingresa a los BRICS? Bueno, a ver, en principio hay dos cuestiones que son importantes, que para mí, y eso para mí también hay un costo político, porque eso va a tener que pasar por el Congreso. Y tiene que ver con el hecho de que Argentina tiene la posibilidad de ser accionista del nuevo Banco de Desarrollo, lo cual eso le permitiría acceder a créditos que financian infraestructura, porque hay mucha desinformación también en este sentido, porque comparan la forma en la que trabaja el nuevo Banco de Desarrollo con cómo forma o trabaja el FMI. Lo cierto es que son dos entidades financieras totalmente diferentes. El nuevo Banco de Desarrollo no es un prestamista de última instancia y no financia en los mismos sentidos que financia el Fondo Monetario Internacional. De cualquier manera, es un instrumento más al cual la Argentina puede aspirar y hay muchas líneas de inversión que está financiando el banco que son de interés para nuestro país. Lo otro que podría ser interesante es que la Argentina, al ser un miembro pleno, podría acceder a lo que el BRICS ha constituido como reserva de contingencia. Es una caja de liquidez en donde Argentina podría acceder en caso de necesitarlo. Ahora bien, tiene que contribuir. En ambos casos tiene que contribuir, tiene que comprar en uno acciones y en el otro tiene que contribuir con fondos, ¿no? La diferencia está en que el tipo de contribuciones que se realizan o la entrada inicial de capital para la reserva de contingencia está dada según las posibilidades
y las capacidades económicas de cada país. Esto significa de que obviamente uno de los países que más ha contribuido es China y obviamente uno de los que menos ha contribuido es Sudáfrica, justamente porque lo que se respeta es eso, ¿no? Ahora bien, en lo que tiene que ver con la parte política, el BRICS ha demostrado a partir del 2008-2009, que es cuando se consolida, que le ha permitido como un escenario de diálogo y de coordinación para los países miembros en diferentes foros internacionales, diferentes organizaciones. De hecho, si uno mira, por ejemplo, votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, la única votación que hubo en el Consejo de Seguridad, las únicas en el año 2011 en el Consejo de Seguridad, lo cierto es que puede haber un acompañamiento y un caminar, un andar acompañado entre los países miembros. Entonces Argentina podría llegar a solicitar o por lo menos coordinar o conseguir apoyo en estos escenarios, y esto es un elemento importante porque si uno junta las cuotas de voto, por ejemplo, de los países en el Fondo Monetario Internacional, casi que llegarían a equiparar, solamente los miembros fundadores, casi que llegan a equiparar la cuota de voto de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto da cuenta de que Argentina podría llegar a conseguir un fuerte apoyo en diferentes negociaciones que se vienen. Y el aporte de Argentina, para quienes están a favor de que Argentina forme parte, dicen que tiene que ver con el valor técnico de nuestros especialistas, ¿es así? Sí, obviamente que Argentina tiene mucho que decir en diferentes áreas. Por ejemplo, una que se me viene rápidamente, esto es lo que tiene que ver con la materia nuclear. Claro. Argentina junto a Brasil tiene una historia muy rica, muy fuerte y muy interesante en comparación y en colaboración en dicha área, pero también hay otras áreas en donde Argentina puede llegar a contribuir fuertemente. Lo cierto es que lo que más ruido hace, y yo creo que es uno de los desafíos que ha decidido incorporar el BRICS, Argentina no tiene las características definidas por los famosos informes de la Goldman Sachs, que fueron los que crearon la categoría. Entonces Argentina está lejos de ser, en términos económicos, geopolíticos, geoestratégicos, como los presentados por los 4 países iniciales, ¿no? Entonces de ahí las principales como desafíos o principales inquietudes que despierta nuestro país, que no es justamente solamente nuestro país, sino también otros miembros, ¿no? Pero esos otros países, como por ejemplo en el caso de Irán, Arabia Saudita, incluso Egipto, tienen un rol fuertemente estratégico y ejercen un tipo de peso gravitacional en sus regiones que Argentina en este momento no lo estaría ejerciendo. Bien, Mario, antes de cerrar quería preguntarte en relación al postulado de Alberto Fernández en relación a que el ingreso al BRICS sea una política de Estado. ¿Vos lo entendés como tal? Yo no lo entiendo como una política de Estado porque hay, como lo dije, como se menciona anteriormente, yo no veo una línea de continuidad en la política exterior argentina a fines de ser deliberadamente un miembro BRICS. Lo que sí se combina es una situación de coyuntura y de ampliación y de resolución lógica. Argentina es un socio estratégico para Brasil, es un socio importante para Brasil. Pero lo curioso es que si nosotros nos ponemos un poco quisquilloso, Argentina sería el segundo país de Sudamérica que se incorpora al escenario BRICS. Porque Uruguay en este momento es un accionista, es un miembro del nuevo Banco de Desarrollo desde hace 2 años. Y esto se explica más que nada por el nivel de alineación o de coincidencia ideológica. Bolsonaro impulsó la candidatura de Uruguay, la calle Pou, sabemos de las más o menos coincidencias que hay, y en este momento las coincidencias ideológicas entre Lula y Alberto Fernández son importantes, ¿no? Lo cierto es que Argentina en este momento, y haciendo investigación y averiguando, asume un desafío bastante grande porque ni siquiera institucionalmente dentro de Cancillería está definido cuál es el peso o el papel que le van a dar a esta situación, ¿no? Además porque no se puede iniciar porque estamos en proceso electoral y falta bastante agua que correr por debajo del puente, ¿no? En este sentido. Entonces yo lo que veo es una coyuntura que se supo aprovechar, estaba la posibilidad, estaba la ventana abierta, pero creo que hay muchísimas cosas que conversar de cara a lo que se viene. Perfecto. Mario, ¿nos recordás el nombre de tu publicación? ¿Dónde la podemos encontrar? Sí, el libro se llama Historia y Lecciones del BRICS, Países Emergentes e Instituciones Internacionales, y fue un libro que publiqué el año pasado con la editorial Jung, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, y el mismo puede ser adquirido tanto de manera física en las 2 sedes que tiene la editorial, pero desde hace un par de semanas ya se puede adquirir también en formato ebook digital, así que está a disposición tanto en el sitio web de la editorial como, por ejemplo, Mercado Libre.
Perfecto. Muchas gracias, Mario. Hablábamos con Mario Guerrero, politólogo, investigador, bueno, justamente especialista en BRICS, que nos da una perspectiva integral sobre lo que ha representado el ingreso de la Argentina al bloque y todo lo que va dejando, ¿no? Además, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que estamos previo a las elecciones y ver qué va a pasar el año que viene cuando formalmente Argentina ya forme parte de los BRICS a partir de enero del 2024. Exactamente, pero bueno, nos vamos a Guatemala ahora para ponerte al tanto sobre lo que ha sido este proceso electoral que ha colocado a Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Tenemos estas placas justamente para comentarte, para darte un avance en relación a las perspectivas que presenta. En estas elecciones presidenciales en Guatemala, Bernardo Arévalo y su compañera Karina Herrera obtuvieron el 60% de los votos en la segunda vuelta realizada el 20 de agosto. Sandra Torres, su rival, aún no reconoce parcialmente el triunfo de Arévalo. Es la ex esposa de un presidente. Exacto. Sandra Torres. Y esto es bastante delicado en el sentido de lo que representa para la institucionalidad de este proceso electoral. Así es, justamente el Registro de Ciudadanos, que es el órgano Tribunal Supremo Electoral, suspendió al principio de esta semana la personería jurídica del Movimiento Semilla. El Movimiento Semilla es el partido del presidente electo Arévalo de León. Lo curioso es, este movimiento surge como un movimiento de intelectuales que empiezan a interiorizarse en la política y empiezan a participar. Es el movimiento que lo lleva a la presidencia. Lo que dice la justicia, el registro electoral, es que los avales, las firmas que presentó el movimiento Semilla son falsas. Eso lo plantean en relación al proceso que llevaron a cabo en el año 2016. Hay que recordar también que el Supremo Tribunal Electoral está en tela de juicio, de hecho tiene 13 procesamientos. Hay todo un problema con algunos fiscales, con varios actores políticos y judiciales en Guatemala, que de hecho algunos tienen prohibición de ingreso de los Estados Unidos y algunos otros están procesados también. Y además hay que decir que justamente en las mismas horas que se daba esta suspensión temporaria del movimiento Semilla, la justicia electoral del país proclamaba a Bernardo Arévalo de León como el presidente que va a asumir en enero del año que viene. Un presidente que su campaña se basó en la lucha contra la corrupción en el país. No se ha definido como de derecha ni de izquierda, pero por lo que ha planteado durante la campaña se considera un presidente progresista, donde ha acompañado a la comunidad LGBTQ+, y no se ha referido qué va a pasar con el aborto legal ni con el matrimonio igualitario, pero por esta específica tema se lo ha catalogado como presidente de izquierda. Es la perspectiva que se plantea, sobre todo entendiendo que ha sido una opción que se ha parado ante las élites y que ha tenido un acompañamiento popular bastante importante. En relación a lo que planteabas del rol de los partidos políticos, es una situación bastante delicada la que se vive en Guatemala. De hecho, también desde organismos internacionales como la OEA, desde los organismos que acompañaron el proceso electoral, justamente lo han avalado y de hecho se ha parado en contra de la posición de la candidata Torres, de Sandra Torres, en el sentido de que esta con su equipo han refutado absolutamente un proceso electoral que tiene un apoyo importante a nivel exterior. Sí, tiene 68 años, nació en Uruguay, porque su padre, un expresidente también de Guatemala, estuvo exiliado en ese país. Es una de las cosas, bueno, que le han jugado en contra durante la campaña porque decían, bueno, ni siquiera es guatemalteco, es uruguayo. Él permaneció en ese país hasta su adolescencia y recién ahí con su familia volvieron a Guatemala. Vamos a seguirlo de cerca el tema, dado que está bastante fina la cosa en relación a la forma en la que puede asumir. Digamos, con un partido proscripto ya lo empiezan a condicionar, así que bueno, los ojos de la comunidad internacional van a estar puestos ahí. Sobre todo en el Congreso, donde tiene minoría de sobre 160, solamente 23 responden a su partido y hay que ver qué se le permite a partir de esta suspensión a esos legisladores en el Congreso de Guatemala. Exacto, ahora nos vamos a Chile justamente en un contexto en el cual se está llegando a los 50 años del golpe de Estado, donde se han dado cuestiones concretas como por ejemplo la condena de 7 ex militares retirados por el asesinato del cantautor chileno Jara, además de un contexto donde se espera
además que lleguen varios primeros mandatarios, como va a ser el caso de Alberto Fernández. Sí, claro, porque se cumplen justamente 50 años del golpe de Estado sangriento que, bueno, dejó además 3.000 personas muertas y desaparecidas. Y este caso, como mencionabas, del cantautor Jara, que se conoció esta semana la condena a 25 años de 7 militares en una situación que ha impactado en las últimas horas, porque justamente uno de esos militares condenados, cuando fueron las fuerzas policiales a buscarlo a su casa, pidió unos segundos para tomar elementos personales, se sintió el ruido de un disparo, se desarrajó un tiro en la cabeza. Exactamente. Contexto delicado, sobre todo cuando se dan estos procesos de búsqueda de memoria, verdad y justicia, donde hay que celebrarlos. Además de darse una construcción en Chile con un aparato que está poniendo a disposición el gobierno para tratar de avanzar sobre la recuperación de identidad de los desaparecidos en Chile. Sí, lo que ha dicho el presidente Boric es lamentar que tuvieron que pasar 50 años para que algunos casos como este de Víctor Jara tengan justicia, su familia tenga respuesta sobre su asesinato de una manera tan sangrienta como fue que ocurrió. Recibió más de 40 disparos. 44 exactamente. 44 exactamente, y bueno, después en los análisis se pudo saber que habían sido disparados por militares. La situación, la verdad que es bastante dura, compleja, pero es interesante entender que hacía tan pasado 50 años, se está dando este proceso como política, esperemos, de Estado en Chile en relación a la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia. Así es. Vamos a hacer un corte y enseguida seguimos con más Enlace Internacional. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y ahora nos vamos a Atlanta. Y vamos a hablar con Mauricio Zabalza, colega, muy requerido por estos días para hablar sobre la situación de Donald Trump. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo andan, chicos? Bien, acá. Bienvenido. Donald Trump y sus circunstancias. Sí, verdaderamente. Bueno, teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas horas y esta decisión de la jueza de que sea juzgado justamente el 4 de marzo del año próximo, cuando van a faltar horas nada más para las primarias, ¿cuál es la situación verdaderamente del expresidente de Estados Unidos? Sí, obviamente que el presidente va a apelar sobre ese día, ¿no? Lo curioso de todo es que el fiscal quería que el juicio incluso fuera en enero, ¿no? Y bueno, finalmente la jueza Tanya Chapman, en una de las causas de pronto más complicadas que tiene Trump, yo creo que tiene dos complicadas, de las 6 más visibles, pero lo cierto es que la jueza dijo algo claro: todos están bajo la misma ley, no voy a cambiar la fecha, y dijo algo interesantísimo: a mí no me importan las obligaciones personales, porque el tema de que sea requerido en la justicia es mucho más importante que una cuestión personal del señor Trump. La cuestión personal serían las primarias, ¿no? Un caso inédito realmente en la historia de Estados Unidos, ¿no? Trump ha hecho cosas que realmente van a quedar en los libros de historia y bueno, van a ser estudiadas en la escuela, evidentemente, ¿no? Mauricio, ¿en qué condición queda Trump? O sea, ¿cómo está políticamente? ¿Cómo le impacta? ¿Cómo está Ron DeSantis también? Porque por momentos amaga subir un poco, por momentos baja. ¿Cuál es tu lectura? Mira, Ron DeSantis sigue en el mismo lugar, Trump le saca 20, 30 puntos a cualquiera. La única persona que subió en las encuestas después del último debate fue Nikki Haley, que era justamente la encargada de las Naciones Unidas del gobierno de Trump.
una persona seria. En realidad es una persona seria. Ya hacía hace rato que ella estaba justamente tratando de lograr alguna nominación, pero lo cierto es que Trump no fue, ¿no? Me hace acordar a tantas veces de silla vacía como a Angeló con Menem con Angeló, por ejemplo. Y la cuestión de Trump al otro día en una cadena nueva ultraconservadora que está más a la derecha de lo de la derecha, se podría decir. Él dijo: yo no tengo que ir a hablar nada con esta gente para que me insulten gratuitamente cuando yo realmente voy a ser el candidato del Partido Republicano, ¿no? Y lo cierto que va a ser. Y hay una encuesta nueva, atento al tema porque anoche lo estábamos mirando, de que estaría hoy Trump 2 o 3 puntos arriba de Biden. Biden, obviamente, venido menos. Hay una porción grande del país que son independientes que dicen: yo no sé por qué se vuelve a postular cuando evidentemente los signos de la edad le están cayendo, ¿no? Ahora, ¿en qué se basa este crecimiento de Trump con respecto a la ciudadanía de Estados Unidos? ¿En lo que fue su gobierno, un buen recuerdo, o lo mal que está haciendo las cosas Joe Biden? Es una mezcla de todos. La cuestión que, a ver, que económicamente la época de Trump no fue mala, verdaderamente. Incluso aquellos que tenían plata en la bolsa, tengo amigos que hicieron mucho dinero. Mira, te les voy a contar un caso particular. Acá la gente tiene 2 retiros. Tiene el retiro que te da el Social Security por tu edad, y después está un retiro que uno va juntando en toda la época de la vida, que es un 401k, se llaman, 4001k, donde uno va poniendo una plata, que ese dinero va destinado a acciones. Uno decide a qué acciones va destinado, si acciones más riesgosas, acciones menos riesgosas, pero lo cierto es que yo tengo un amigo que tenía $100.000 cuando empezó Trump, y el gobierno de Trump se terminó con $400.000. O sea, en 4 años aumentó 3 veces su patrimonio. Entonces, esa persona, le pueden decir todo lo que quieran de Trump, que él lo va a volver a votar, evidentemente, ¿no? Mauricio, ¿cuál crees vos que va a ser la propuesta demócrata? ¿Qué empezar a visorar? ¿Vos lo ves a Biden? Siempre se habló de la figura también de Michelle. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, ¿sabes que la vicepresidenta de Biden, por empezar, se desdibujó cuando arrancó el proceso de Biden con la cuestión inmigratoria, ¿no? Para mí la candidata natural era Michelle Obama. Siempre fue Michelle Obama, que obviamente se negó a esta cuestión. Supongo que ella estuvo en la Casa Blanca y habrá dicho: yo no quiero saber nada con todo esto, prefiero seguir yendo al tenis y patrocinar a jugadores jóvenes y hacer charlas de intercambio que estar en la Casa Blanca. Pero me parece que si hubiera ido Michelle Obama en su momento, por empezar arrasaba, no hubiera sido tan corta la cuestión y hubiera sido de pronto más la diferencia para que aún Trump siga diciendo que fue fraude, ¿no? Dicho esto, el Partido Demócrata no tiene grandes candidatos, ese es el problema, ¿no? Y tampoco lo tiene el republicano, al menos en las encuestas. Se suponía que Ron DeSantis, después de haber ganado la última elección en Florida, bueno, iba a ser justamente quien le iba a opacar a Trump, pero no, evidentemente no. Hay una cuestión de que el núcleo duro, al menos del Partido Republicano, ¿no? De Trump le alcanza para super ganar la elección, y aparte ese núcleo duro, que estamos hablando de un 30% del país, está diciendo que todo lo que está haciendo a Trump es venganza. Lo mismo que dice Trump, negar los cargos, y realmente no creen en nada de lo que se dice, y para peor, dicen: ¿cómo le hacen a Trump, pero no le hacen a Biden ni a su hijo Hunter, cuando ya están avisorando estas cuestiones de que hubo dinero de Burisma en Ucrania justamente para el hijo de Biden? Y Biden, de hecho, la cadena informativa Max, que es justamente, como le decía, ultra conservadora, está diciendo que los próximos días, a partir del lunes, después de Labor Day, que es el día del trabajo, que el lunes es feriado, van a dar audios, donde está justamente hablando el presidente de ahora y vicepresidente en su momento, Biden, autorizando ese tipo de pagos irregulares que nunca entraron justamente por el fisco norteamericano y no se pagaron impuestos, ¿no? Mauricio, todo por el análisis que haces y lo que estás contando, da la impresión que tiene el camino allanado Donald Trump para ser el próximo candidato por su partido, pero además el próximo presidente. ¿Cuál puede ser el escollo? ¿Verdaderamente las 4 causas que tiene en la justicia pueden frenar esa carrera hacia la presidencia? Mira, no lo van a frenar,
Lo que pasa es que hay dos causas que no sabemos en qué va a terminar. Pero antes de contarte un poquito de las causas, lo curioso de todo es que Trump podría estar preso, podía ser elegido presidente, y el 20 de enero del año que viene, del 2025, perdón, tendría que asumir. Obviamente que no va a asumir, y ese mismo día él se va a autoindultar. Claro. Y esa es la jugada, ¿no? Jugar un poco a lo Mandela, yo estoy preso y realmente me tienen que votar, y jugar a la cuestión de que soy el pobrecito de la película. Ahora, tiene dos causas complicadas, entre tantas, ¿no? La causa complicada es, bueno, como le decía, la del 6 de enero, 4 cargos por conspiración. Miren, me lo estoy anotando porque son tantas cosas realmente. Ahí está donde está la jueza Tania Chapman, que, atento al dato, esta jueza es la que ya puso preso a casi 200 personas del asalto al 6 de enero. Hay que tener en cuenta que hay 800 personas imputadas al caso del 6 de enero, y casi 200, creo que algo de 178, ya están condenadas. Entre ellos, algunos a casi 20 años de prisión. O sea, no es un dato menor, ¿no? El punto es que esta cuestión, y la cuestión de Georgia, que es otro juicio, que va a ser el juicio, va a empezar el 23 de octubre de este año, mientras que el otro arranca el 4 de marzo, pueden estar configurados dentro de la única figura que lo deja fuera de la Casa Blanca. ¿Cuál es? La cuestión de atentar contra la democracia, subvertir el poder. Si en alguno de estos casos queda demostrado, posiblemente tomen ese artículo de la Constitución y realmente queda fuera. Va a ser muy difícil. ¿Saben por qué? Porque son juicios por jurado, no son juicios por jueces, ¿no? Entonces, van a elegir un jurado. El de Washington, vamos a poner, Trump lo quiso cambiar, el de Washington posiblemente, que es una ciudad enteramente demócrata, con mucho moreno que vota en contra, justamente, creo que hay 91% de demócratas y un porcentaje muy chiquitito de republicanos. Es muy posible que sean los 12 demócratas, y puede ser que sean los 12 que lo condenen. Pero si hay uno solo que no está de acuerdo, el juicio se cae. Lo de Georgia es mucho más factible que se caiga, a pesar de que están los audios y todas estas cuestiones donde él está diciendo que le cambien 13.000 votos. Se va a decir, bueno, pues yo le estaba diciendo que busquen 13.000 votos de nuestros votos, no que roben votos. Aunque todos sabemos que en realidad lo que quería que agarraran el papelito y cambiaran el número, ¿no? Bueno, eso va a empezar el 23 de octubre. Si en alguna de estas dos causas pueden hacer un enlace con la cuestión de la Constitución, puede ser que tenga un problema, pero va a ser realmente difícil. Ahora, vamos a poner que salga condenado, que vaya preso. No sé qué va a pasar con la opinión pública, porque como te decía, si hasta el día de hoy yo hablo con gente, amigos, personas que me dicen, él no es culpable, y lo primero que te dicen, no, me hace acordar un poco a Argentina cuando dice, pero Macri. Dice, no, pero Biden, pero Biden, pero Biden, pero el hijo de Biden. Y yo digo, bueno, las cuestiones se están dando por una cuestión cronológica, ¿no? Esto de Trump es anterior justamente a lo de Biden y las nuevas notificaciones que tenemos sobre Ucrania. Pero lo cierto es que también tiene 4 juicios más donde realmente no creo que tenga grandes problemas, así sea condenado. El juicio de los impuestos es un juicio civil, va a pagar, no va a tener ningún problema. Tiene juicios por difamación, tiene un montón de problemas Trump. Pero en todo dice que no. No se olvide que en uno de los juicios respondió 400 preguntas, perdón. Respondió que no justamente se aplicaba a la quinta enmienda, donde uno no se autoincrimina y pasa justamente la pregunta, ¿no? Bien. Mauricio, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Te vamos a molestar de nuevo, bueno, para ver cómo avanza, cómo sigue. Sí. Por supuesto, ahí está. Abrazo grande, chicos. Muchísimas gracias. Con nosotros Mauricio Zabalza, bueno, desde Estados Unidos, dándonos una lectura de en qué situación se encuentra hoy Donald Trump y de qué forma va a evolucionar esto hasta el próximo proceso electoral. Sigue siendo la figura central de la política por estas horas. Su imagen en Georgia, cuando se presentó ante la justicia, remeras han hecho y las están vendiendo con la figura, quienes están a favor y quienes están en contra, y esto habla de lo que representa. Exacto, de hecho hay que ver también cómo evoluciona la figura de él en relación a los distintos procesos judiciales que se puedan dar. ¿Qué pasaría si justamente no puede llegar a participar de las elecciones por las condenas que puede llegar a recibir Donald Trump, ¿no? Vamos a cambiar de tema para hablar de lo que ha sucedido nuevamente allí en África. Nos vamos a Gabón porque ha sucedido un golpe de Estado
apenas se conocían los resultados de las elecciones. Exacto, de hecho hay un proceso largo que se da de gobernaciones de una propia familia durante mucho tiempo. De hecho, el hijo del... Ali Bongo, el presidente. El hijo del expresidente había tomado el poder desde 2009. Se ha dado una intervención por la cual África vuelve a sufrir un nuevo golpe de Estado. Lamentablemente, bueno, fueron 12 los militares que tomaron el poder y han dicho que, bueno, se cerró las fronteras, han suspendido las actividades en todos los poderes del Estado y se han hecho cargo. Ellos dicen que, bueno, ha habido corrupción en las elecciones que lo pusieron en la presidencia nuevamente a Ali Bongo, que ya lleva 14 años como presidente de ese país. Lo cierto es que las elecciones habían sido el sábado, se cortó internet y recién el miércoles se conocieron los resultados que le dieron un 67% de votos a favor de quien, bueno, ahora ha quedado a un costado con este grupo de militares. Esto nos lleva nuevamente también a analizar la delicada situación que vive el continente africano en materia de democracia, tema que vamos a tratar de analizarlo desde lo macro en lo inmediato, dentro de algún par de programas, para ver qué está pasando. Vimos lo de Níger hace muy poco tiempo, ahora estamos trabajando lo que se está dando en Gabón, así que lo vamos a trabajar en lo inmediato. Democracias muy endebles, lamentablemente. Totalmente. Ahora nos vamos a hacer una referencia hacia lo que ha pasado con el huracán Idalicia en relación a los distintos impactos que ha generado y también la situación que ha dejado en lo general, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, se esperaba que tocara a tierra en Florida y bajara su nivel, pero llegó a nivel 4. Han habido importantes inundaciones en esa zona de los Estados Unidos. La realidad unos 5.000 miembros, es lo que dice la información de la Guardia Nacional, se han movilizado para asistir justamente a los damnificados por el paso de este huracán. 250.000 personas son las que han quedado en una situación delicada en relación al impacto que ha generado esto por los cortes de electricidad. Es así, pero bueno, también hay que decir que Florida particularmente tienen una educación respecto de los huracanes, cómo funciona toda la población y los organismos del Estado para prepararse. Lamentablemente, por la zona en que se encuentran, generalmente tienen que luchar contra estos tipos de desastres climáticos. Exacto. Bueno, pero es interesante justamente ver, leer, interpretar este tipo de fenómenos que se dan. Y vamos a hablar de otro tema que ha sido noticia en las últimas horas. Vamos a viajar a Australia, donde el primer ministro, dio a conocer la fecha para un referendo que la idea es modificar la Constitución para que los pueblos originarios tengan voz. Algo increíble en el 2023, que todavía los pueblos originarios, que representan el 3% de ese país, sobre un total de una población de 26 millones, no pueden participar en decisiones que tienen que ver con ellos, justamente. Exacto, por eso es interesantísimo este proceso que se está dando, que se está construyendo, para que estos sectores puedan pasar a tener una participación activa. La impresión da de que este plebiscito tendría un apoyo por el sí, así que lo vamos a continuar, también lo vamos a seguir. Claro, bueno, el sí y el no es lo que va a votar la gente. La primera encuesta que se ha conocido habla de un porcentaje alto, 56%, que están de acuerdo con que no se les dé participación, no se les dé esa voz, no se modifique la Constitución. Falta todavía, así que veremos cómo avanza, pero la importancia, porque desde el gobierno están pidiendo que la gente vote a favor de darle voz a los pueblos originarios. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a una tanda, no te pierdas lo que sigue en Enlace Internacional. Último bloque en Enlace Internacional y vamos a recordar una fecha histórica a nivel mundial. Tiene que ver con los 60 años del discurso de Martin Luther King en la capital de los Estados Unidos, en Washington, que reunió hace 60 años a 250.000 personas que llegaron para reclamar por los derechos de las personas de raza negra.
este año y durante toda esta semana se está recordando con distintas actividades en los Estados Unidos esta fecha tan importante donde dio el discurso que pasó a la historia, Yo tengo un sueño. Un discurso bisagra, podríamos decir, en la historia de lo que es la lucha por la, digamos, recuperación y por la recuperación auténtica de los derechos y contra la esclavitud. Pero para esto nos visita nuevamente, para analizarlo en profundidad y con sugerencias, nos visita Adrián Biasiori, él es guionista y productor. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Hola, Augusto? Adrián. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, el tema es increíble, muy hermoso, súper actual, ¿sí? El tema de los derechos civiles, ¿no? Sí. 60 años de ese discurso, que estuvimos viendo ahí algunas imágenes de esa copia que encontró nuestro productor en YouTube, una copia remasterizada y reconstruida por inteligencia artificial, por eso está coloreada. Claro. Y estamos en presencia de un personaje histórico, que son esos personajes que son capaces de tener una épica tal que ese discurso puede generar una reflexión en una sociedad entera, ¿sí? Recién hablaban, por ejemplo, en el programa de Allende, esos discursos de Allende, el de se abrirán las alamedas. Bueno, son esos discursos que pueden generar grietas en la sociedad, que pueden generar reflexión, cambios culturales y cambios sociales. Y está tan vigente además, ¿no? Absolutamente. Ustedes después mencionaban lo de Australia, que Claro. es un plebiscito para que los pueblos originarios puedan votar. O sea, tan vigente está este tema racial, Totalmente. que son 60 años de esta situación. Y podríamos hablar específicamente de Martin Luther King y decir por qué no hay una gran película en Hollywood de este personaje tan central, tan fuerte para Estados Unidos y tan fuerte para la humanidad por su lucha, pero sobre todo también por la personalidad de Martin Luther King. Vamos a ver enseguida una película, todavía no vamos a ver el tráiler, una película que se hizo pero que no, digamos que no está en el mainstream de Hollywood, que es Selma. Pero antes les comento algo en relación a lo que ha sucedido y por qué no hay una película sobre Martin Luther King que tenga esta relevancia. Sucedió en el año 2009, se menciona y se informa, sale a la luz así con bombos y platillos, que la productora de Spielberg había comprado los derechos de la imagen de Martin Luther King para hacer una película, ¿sí? Los tres hijos vivos de Martin Luther King han sido muy celosos con el tema de los derechos de la imagen del padre, ¿sí? Entonces, de hecho, este registro que estuvimos viendo, hicieron varios juicios y ganaron muchísimo dinero porque en algunos lugares se pasó, algunas cadenas lo pasaron sin el permiso de ellos. Pero, en este caso, hablando de la película tendría todo, porque tenemos un personaje con épica, con drama, con sangre, ¿sí? Y después este anuncio que se hace de hacer la película de Martin Luther King se diluye en el tiempo. Después Spielberg hace la película de Lincoln, que se estrena en el 2012, y hace unas declaraciones que me parecieron muy interesantes, en donde menciona a un personaje con ciertas fisuras, en el caso de Lincoln. Nada más y nada menos que Lincoln, que es el padre de esa patria, ¿no? Entonces dice, a mí me interesa retratar un personaje, no sostener una moral intachable, sino retratar un personaje con estrategias, con una reflexión, un personaje que pueda sentirse tentado. Con una perspectiva revisionista. Claro, con una perspectiva. Y un poco ahí está la respuesta de por qué a lo mejor todavía no se ha logrado este personaje tan impoluto todavía, de que sin ningún tipo de contradicciones pareciera, hacer una película como le gustaría a Spielberg, diciendo que un personaje de ese estilo, cuando no están todas estas contradicciones, no tiene valor dramático. Ahí no hay drama, dice Spielberg. Claro, ¿sí? y además hay que tener en cuenta la figura de Martin Luther King. Murió muy joven, fue asesinado a los 39 años. Quizás por eso es que en su historia, desde que se hace conocido, con su reivindicación de la raza negra y la lucha por la igualdad de derechos, no alcanzó a tener su parte conflictuada, si se quiere. Puede ser, esa es una interesante reflexión, aparte de lo que podría llegar a ser, porque este personaje fue
está tan así, tan santificado. Ustedes saben, les comento, ¿ustedes saben lo que es una hagiografía? Estuve investigando un poquito sobre eso, porque ahora están muy de moda. En realidad, a lo largo del cine siempre se han hecho biopics, pero ahora están muy de moda, sobre todo por las series. Y una hagiografía es la biografía de un santo, ¿sí? La biografía de un santo. Y un santo es un santo. Un santo no tiene tribulaciones morales. Pueden tener tentaciones, pero no tribulaciones morales. Generalmente siempre va a ir detrás de lo que cree y va a lograr sus objetivos en función de lo que cree. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una película que se hizo, que es Selma, que para mí, y para muchos críticos, es una geografía. Es como la película de Gandhi, en donde nosotros vemos... Geografía es el término, como la materia de... Geografía. 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 Me faltaba la... Entonces, y fíjense que en esta película, que está Martin Luther King, es el personaje principal de la película, ahí está el nombre de la directora, y en realidad es un momento muy particular de la historia de Estados Unidos y la historia de el personaje Martin Luther King, que es el momento de la marcha que se hace entre Selma, la ciudad de Selma, en la ciudad de Alabama, desde Selma hasta Montgomery. A partir de esa marcha, la conmoción que genera en la sociedad norteamericana es que Johnson, que fue el presidente del momento, firma una ley en donde el pueblo afroamericano puede empezar a votar. ¿Sí? Entonces, bueno, este hecho es posterior al discurso que nosotros veníamos mencionando. ¿Sí? El de Washington. Al de Washington, y unos 3 años antes del asesinato de Martin Luther King. Aquí vemos un personaje sin fisuras. Aquí vemos un personaje completamente enfocado en su misión de ese momento, en ese hecho muy puntual. Y vemos un personaje que de alguna manera este enfoque en el guión y este enfoque en la manera de contar esta historia, lo hace un estilo de este tipo de biopics, en donde el personaje no tiene facetas y contradicciones, ¿sí? Bueno, y que justamente eso hace que sea muchas veces interesante desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista de un drama que genera y que sea el motor de la historia. Esta película en particular no lo tiene. Pero fíjense que hay otro personaje que fue retratado en 1992, y estoy hablando de la película Malcolm X, que es que tiene puntos en común con Martin Luther King por la lucha, pero a su vez tiene otras facetas. Ya estamos viendo, hay imágenes del tráiler, una película dirigida por Spike Lee, ¿sí? Un director que ha sabido retratar toda la realidad del pueblo afroamericano en Estados Unidos, del pueblo afroamericano. Y bueno, pero estamos hablando de un personaje que tiene épica, como Martin Luther King, pero a su vez tiene un montón de contradicciones. Es un personaje, Malcolm X proponía la violencia para surgir, ¿sí? Por ejemplo, es un personaje que fue sumamente... tuvo una adolescencia muy conflictiva, que después se pasa al islamismo. Bueno, tiene controversia, y esas controversias son las que justamente hacen que una película funcione narrativamente tan fuerte como funcionó en su momento. Fíjense, década del 90, principio de la década del 90, esta película de Spike Lee. ¿En qué plataformas podemos verlas, Adrián? Estas están en todos lados. Estas no son las que sugiero, digamos. Ahora les vamos a dar 2 sugerencias. ¿Sí? Estas, si no las viste, las tenés que ver. Las puedes ver, sí. Son, sobre todo, yo más recomendaría Malcolm X, que es una muy buena película, por el enfoque, cómo está contado, pero fundamentalmente sobre cómo se cuenta la historia. Ahí vemos a un Denzel Washington muy joven, haciendo de Malcolm X, y cómo está contada la historia, ¿sí? Cómo está contada las contradicciones mismas de este personaje tan fuerte para la historia norteamericana, ¿sí? Y bueno, queremos recomendarles, a propósito de estos hechos, recomendarles dos contenidos que están disponibles y que siempre cuando recomendamos algo siempre tratamos de que los que puedan ver en alguna plataforma. El primero, estamos hablando del racismo, ¿sí? El racismo no es un tema para nada superado. Y hay un corto que lo pueden encontrar en Netflix que se llama Dos perfectos extraños. Un corto que ganó el Oscar a Mejor Cortometraje en el año 2021
y que está basado ustedes recordarán el asesinato de George Floyd, ¿sí? Un hombre que es capturado, digamos, en la vía pública, no capturado, sino detenido en la vía pública por la policía y asesinado en ese lugar. Sí, aparte de la forma, porque es con esa toma policial que es tan invasiva que no lo dejaba respirar. De ahí surgió la frase. Claro, sí. De hecho, muere por asfixia. Claro. ¿Sí? Y lo interesante también, lo terrible también, es que fue grabado por todas las cámaras del lugar y por las cámaras de la gente que estaba en el lugar. Teléfonos. Esta película, este corto de 29 minutos, que ganó el Oscar en el 2021, se estrena un año después de ese hecho, toma ese elemento, toma ese hecho y lo lleva a un bucle temporal en donde va a estar sucediendo ese arresto y en donde se genera la posibilidad de que se genere un vínculo, distintos tipos de vínculo entre el arrestado, este hombre negro arrestado, y este posible y potencial asesino. Está buenísimo para verlo, generó una reflexión y bueno, justamente ganó este corto por el contexto histórico. Claro. Y lo otro que le queremos recomendar rápidamente es, porque el racismo no es algo que sucede solamente en Estados Unidos, sucede en todo el mundo, y estamos hablando de un videoclip que lo pueden encontrar en YouTube. Y es un videoclip que se llama Dreamer. Hemos hablado mucho de los sueños en esta columna. Y es de una banda de música electrónica de Francia que se llama The Blaze. Les recomiendo los videoclips de esta banda porque tienen un contenido social muy fuerte y hablan de todos aquellos... retrata a todas aquellas personas que de alguna manera quedan en los márgenes de la sociedad, ¿sí? Y en este caso es aquellos negros que viven en las colonias francesas, y en Francia, en las colonias también, francesas, y que añoran con ir a Europa, ¿sí? Hay un documental que es el making of de este videoclip, que también lo pueden encontrar en YouTube. Que de alguna manera cuenta cómo se hizo este documental, este videoclip, cómo se seleccionó a los actores, por qué se seleccionaron los lugares. Así que bueno, sumamente interesante esta anotadísimo banda. todo, anotadísimo todas las recomendaciones de Adrián. Adrián, te agradecemos muchísimo estas sugerencias, bueno, y te esperamos pronto. Bueno, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Adrián Biasiori, guionista, productor, bueno, dejándonos un par de propuestas en relación al eje temático que nos planteaba justamente el 60 aniversario de el discurso de Martin Luther King. Y la movilización. Exacto. ¿No tenemos más tiempo? No tenemos más tiempo. Vamos cerrando un nuevo programa de Enlace Internacional. Te agradecemos en Canal 3 de San Martín, Canal Samá de San Juan, Construir TV para toda la Argentina y desde casa Canal Acequia y Señalú. Señalú de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Hasta la semana que viene.